listo, Roberto. ¿Cómo te va? Buen día. No, yo acabo de salir del gimnasio un rato antes, porque bueno, Sí, para estar estoy acá un lugarcito en el shopping, más sí. tranquilo, digamos, a esta hora del día para hablar. Bueno, Bueno, así fue. Eh, en ese momento, me acuerdo tan claro de ese viaje, porque quedó, claro, grabadísimo. Me acuerdo del día anterior. El día anterior fue un día de mucho calor en Nueva York. Llovió torrencialmente, me acuerdo lo que compré unos libros, me acuerdo clarito el día anterior. Y ese día yo estaba asistiendo a una conferencia de genética en reproducción asistida, que empezaba temprano y el que hablaba temprano era un super capo. Tuvimos la primera charla y cuando estaba por terminar la primera charla, yo me di cuenta que alguien se acercó al estrado, le dijo algo al conferenciante que terminó abruptamente la conferencia y dijeron vamos a hacer un break que no estaba anunciado y ya volvemos. Bueno, el break era, yo aproveché, estaba con mi familia, con la bebé, entonces aproveché para ir a la habitación, la conferencia era en el Sheraton, ahí en el Midtown, y nosotros estábamos parando en el mismo hotel. Aproveché para ir a ver a mi familia antes que se fueran de paseo, para decirles porque ahí me entero, anuncian, que había habido un accidente en la parte, en la parte baja de Manhattan, la parte que da la punta, digamos. Eh, Voy a la habitación, le digo a mi señor, el máster, digo, mira, no vayan para esa parte, porque ha habido un accidente, digo, seguramente va a haber ambulancias y tránsito va a estar complicado, sin saber lo que era. Es más, como detalle un poco siniestro, el día anterior habían estado ellas en las Torres Gemelas con la B, porque las Torres Mirá, Gemelas eran un icono turístico, y la claro. gente iba. Yo no fui, primero porque estaba en las jornadas, y cuando yo iba a las jornadas, iba a las jornadas, digamos, no iba de turismo. Y por otro lado, yo ya había estado, ya las conocía, pero el día anterior habían estado ellas. Quiere decir que no quiero ni pensar que a lo mejor si hubieran estado, si en ese día, si hubieran ido el 11, tal vez, bueno, la historia hubiera sido otra para mí también, ¿no? En lo Claro, personal. Bueno, claro, claro. afortunadamente no lo fue. Bueno, hasta ahí no teníamos idea de la dimensión. Cuando vuelvo a la conferencia, ¿no? En el piso del hotel había dos conferencias. Había una conferencia de agentes de viaje, por la cual yo tenía que pasar para ir a la mía. Cuando paso había un televisor, una pantalla gigante, donde se transmitían las ponencias, y estaban pasando ya la primera torre incendiada. Entonces, por supuesto, me detuve a mirar, espantado, digo, uy, qué barbaridad el accidente, pero entre mí pensaba, todos pensamos que era una avioneta, una cosa. En ese momento que estoy mirando la pantalla, ingresa el otro avión y se incrusta en la otra torre. Un espanto total. A lo cual, y lo vi en directo, podría decirse, a lo cual rápidamente me di cuenta, esto no es un accidente, acá está pasando algo más. Volví a la habitación para decirle a mi familia, no salgan, no vayan a ningún lado, porque acá está pasando algo gravísimo, que no es un accidente. Ya en ese momento no se podían entrar y salir del hotel en forma, bueno, sí, podías entrar, tenías que demostrar que estabas parando en el hotel o que estabas haciendo alguna actividad en el hotel, y empezaron a evacuar toda la zona de Manhattan hacia el Central Park, caminando, se paralizó el tránsito, y mirá Jorge, era tan impresionante. ¿Viste las películas las películas de terror, las películas de tsunamis, de Catástrofe. terremotos, de las películas catástrofe? Yo Sí. iba caminando por la séptima avenida y yo me daba vuelta y veía la humareda tremenda, y además las pantallas que repetían, empezaron a transmitir, bueno, después se cayeron las torres,
y no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué iba a pasar, sobrevolaban aviones por encima, pero claro, nadie sabía en ese momento si qué eran esos aviones. De hecho, en realidad, de esos 2 aviones se habló mucho por las Torres Gemelas, pero hubo 3 más. Uno lo voltearon los pasajeros, o sea, se amotinaron y voltearon el avión, se cayó el avión. Otro cayó cerca del Pentágono, si te acuerdas. Sí, claro. Sí. Y el otro no me acuerdo dónde. La cuestión que nos trasladamos al Central Park, encima la bebé era chiquita, era bebé, era de brazos, digamos, y nos quedamos todo el día en el Central Park con una desesperación, porque no sabíamos que se decía de todo, ¿no? Más allá del horror. Realmente fue dantesco y creo que cambió claramente, fue un hito que cambió el mundo. O sea, a partir de ahí empezamos a viajar diferente, empezamos a pensar que no teníamos, digamos, esa sensación, relativa sensación de seguridad se evaporó. Esa relativa seguridad de que el mundo era un poquito más civilizado también se evaporó. En fin, fue horrible, a punto tal que por mucho tiempo posterior al hecho, años te voy a decir, siempre me llamaban para el 11 de septiembre, porque finalmente, por una cuestión fortuita, terminé apareciendo en los noticieros principales de la Argentina, porque mi secretaria de ese momento se desesperó tanto, llamó a la embajada, bueno, se armó todo un lío descomunal. Por supuesto, no nos podíamos comunicar porque arriba de las Torres Gemelas había tremendas antenas de comunicación satelital, que obviamente cayeron con las torres y la gente, pobrecita. Así que tampoco nos podíamos comunicar. Yo logré comunicarme por el teléfono de línea, pero después de un tiempo largo, y al día siguiente logramos tomar un tren. Yo me iba a quedar en Estados Unidos haciendo una pasantía en un servicio de fertilidad asistida en Connecticut. Entonces logramos tomar un tren hacia el norte, todos con mi familia, y a la mañana siguiente, como mi secretaria, yo había reservado el hotel con antelación en Connecticut, las agencias de noticias me encontraron, digamos, a la mañana siguiente, para mi sorpresa. Y bueno, así nació el tema de que después me llamaban cada 11 de septiembre hasta que, bueno, se diluyó la cosa, ¿no? Pero durante mucho tiempo no quería hablar del tema. Fue tan traumático que prefería no te digo bloquearlo, pero como no acordarse, ¿no? Seguro. Tremendo realmente, Jorge, tremendo. Y nunca, volví a Nueva York varias veces después, a lo largo de los años, y nunca quise ir a Ground Zero, que es la zona, el memorial que se hizo en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Mucho menos ese día, ir a ver lo que pasaba, ¿no? La gente que se... Claro. No. Me parecía de una morbosidad tremenda ir a ver gente que se estaba muriendo. Tremendo. Además, en las primeras, hasta que las torres se caen, había gente en las torres que pudo comunicarse con sus familiares, gente que se despedía de sus familiares. Todavía se me eriza la piel cuando me acuerdo, claro, ¿no? Gente que se despedía de sus familiares porque sabían que iban a morir. Claro. Realmente tremendo. Roberto, yo te agradezco este testimonio que no estaba previsto, porque yo no sabía que habías vivido esa experiencia, nunca había aparecido diálogos. No lo cuento mucho. Claro. Pero bueno, tiene mucho valor saber cómo se vivió allí, ¿no? Desde el anonimato, digamos, pero inclusive, bueno, con el valor agregado para ti, que no estabas solo, estabas con tu familia, que tu familia estuvo en ese lugar el día antes, que podía haber sido mucho más tremendo y ahora estábamos hablando de otra realidad personal también, pero sin duda que son de esas experiencias que
que marcan para el resto de la vida y que llevan a que cada día terminas dando gracias de que, bueno, que seguís estando, que sigue estando tu gente, ¿no? ¿Cuántas familias quedaron diezmadas también por esta situación? Muchas veces con una tristeza que nunca va a desaparecer, ¿verdad? Gracias, Roberto. Abrazo grande. Buena jornada para ti. No, al contrario. Nos vemos el martes.